La falta de serotonina es un problema más común de lo que a día de hoy pensamos. Y puede estar afectando tu bienestar sin que ni siquiera te estés dando cuenta. Esta sustancia, conocida como esa famosa molécula del bienestar, desempeña un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la regulación del estado del ánimo, ayudándonos a sentir mucho más tranquilos, optimistas y con cierto control emocional. En este vídeo vamos a explorar las señales que podrían indicar que tus niveles de serotonina estén bajos y te voy a ofrecer algunas de las formas más naturales para poder balancearlo y equilibrarlo. La serotonina es un neurotransmisor crucial, ya que también influye en la capacidad de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, para poder gestionar el estrés, para poder regular el dolor, y además actúa como un precursor de la famosa también melatonina, esa hormona esencial para el ciclo del sueño y de vigilia. ¿Qué ocurre? Que sin suficiente serotonina es común experimentar ciertas dificultades para alcanzar el sueño o dormir, irritabilidad, falta de energía, y aunque suele asociarse con la función cerebral, aproximadamente el 95% de la serotonina se produce en nuestros intestinos, lo que refuerza esa conexión entre la salud digestiva y el bienestar mental. Y de hecho algunos investigadores han considerado que la serotonina se comporta más como una hormona que como un simple neurotransmisor, ya que influye en múltiples sistemas del cuerpo, de tu organismo. Cuando los niveles de serotonina son los incorrectos, insuficientes, el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades, entre ellas cardiovasculares o trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer o como la demencia, aumenta considerablemente. Además, la deficiencia de serotonina puede empeorar ciertas condiciones de salud crónicas, como las migrañas, el asma, la fibromialgia, y también puede afectar negativamente a la función intestinal, siendo un factor muy importante en el desarrollo del síndrome de intestino irritable. ¿Te identificas con alguno de estos síntomas? Pues si es así, podrías estar lidiando con estos niveles bajos de serotonina y es hora de prestar atención a las señales que tu cuerpo te está enviando. Bien, ¿qué neurotransmisor puede estar afectándote? Nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar están influidos enormemente por una compleja interacción de ciertos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina o las endorfinas. Cuando alguno de estos se encuentra en niveles bajos o alterados, puede manifestarse de diferentes formas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro comportamiento incluso. Y la dopamina está directamente relacionada con esta situación, motivación y placer. Cuando los niveles de dopamina son insuficientes, la persona puede sentirse apática, con movimientos mucho más lentos, falta de impulso hacia esos objetivos. Y en casos severos, esta deficiencia puede incluso presentar síntomas similares a los de enfermedades neurodegenerativas como el propio Parkinson. Por otro lado, las endorfinas son los analgésicos naturales del cuerpo. Estas sustancias nos ayudan a gestionar el dolor físico y el dolor emocional. Las personas con bajos niveles de endorfinas suelen sufrir de dolor crónico, carecen de placer en las actividades diarias y tienen dificultades para manejar sus emociones, lo que puede llevar a un llanto fácil o a un descontrol bastante llamativo. Pero no solo esto, cuando se produce una deficiencia simultánea de serotonina y de dopamina, el impacto es brutal, es aún más profundo. Estas personas tienden a sentirse deprimidas, lentas y sin ningún tipo de motivación. Y además pueden desarrollar comportamientos compulsivos y experimentar intensos antojos de alimentos ricos en azúcar, tabaco, drogas o sexo, buscando un alivio rápido y momentáneo para ese malestar emocional. Esto ocurre mucho con las personas con fibromialgia, quienes a menudo presentan una triple deficiencia de serotonina, dopamina y endorfina. Esta condición contribuye a situaciones de fatiga, dolor generalizado y a esos cambios emocionales que caracterizan a esta enfermedad. Prestar atención a los síntomas puede ser clave para poder entender qué neurotransmisor necesita un impulso, ayudando a mejorar tanto ese bienestar físico como el emocional. Y ahora fijaos, los antidepresivos más recetados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, que aumentan la cantidad de serotonina disponible en el cerebro. Muchas personas lo que hacen es reportar una mejoría inicial en sus síntomas tras empezar a tomar
estos fármacos, estos medicamentos, lo que puede ser y lo que termina siendo un indicador de que el problema está relacionado con una deficiencia de serotonina. No obstante, estos fármacos, como siempre decimos, no abordan la causa raíz del problema, sino que únicamente alivian de modo temporal estos síntomas y además tienen efectos secundarios significativos, serios, feos, pueden ser adictivos, lo que dificulta muchísimo el proceso de dejarlos. Por ese motivo no es recomendable ese uso a largo plazo como estrategia principal de salud mental. ¿Qué ocurre entonces cuando no funcionan? Si una persona no responde a estos ISRS, lo que es probable es que su problema esté mucho más relacionado con una deficiencia de dopamina o una deficiencia de endorfinas o de otros neurotransmisores. Estos casos suelen requerir un enfoque mucho más integral, el anterior también, pero esto incluye cambios en la dieta, en el estilo de vida, en las técnicas de manejo del estrés, para poder equilibrar todos los neurotransmisores. La luz solar, la serotonina es ese precursor directo de la melatonina, la hormona que regula los ciclos del sueño y de la vigilia, y por lo tanto las personas que sufren de insomnio crónico y que experimentan una mejoría notable al tomar suplementos de melatonina, lo más probable es que tengan una deficiencia de serotonina. De nuevo, causa raíz. Si bien los suplementos de melatonina pueden ser útiles a corto plazo, la verdadera solución pasa ¿por qué? Pues por aumentar la producción natural de serotonina. Y esto no solo va a mejorar esa calidad del sueño, sino que también va a contribuir a una mejor salud mental, de comportamiento e incluso de bienestar general. ¿Qué es lo que reduce la serotonina? Veamos, la importancia del triptófano, que es básico. Numerosos factores del estilo de vida pueden contribuir ¿a qué? A esa disminución de los niveles de serotonina en el cerebro y en el intestino. La clave para poder optimizar la producción de este neurotransmisor es identificar y abordar, de nuevo, estos factores. Y entre las causas más comunes lo que encontramos es, sobre todo el estrés crónico, la falta de exposición solar, una dieta pobre en triptófano y los hábitos de vida sedentarios de zoomano. El estrés activa el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, el HPA, liberando cortisol. Niveles altos sostenidos de cortisol agotan los recursos necesarios para poder producir serotonina, ya que lo que ocurre es que se desvía el triptófano hacia la producción de metabolitos del estrés, en lugar de la serotonina. Menos triptófano disponible para poder fabricar serotonina. Lo que hace es regular, como ya sabéis, nuestros ritmos circadianos y la producción de serotonina en el cerebro, especialmente en la glándula pineal. La exposición al sol aumenta la actividad del triptófano hidroxilasa, esa enzima que es clave en la síntesis de serotonina. Bien, a menos cantidad de serotonina disponible cuando pasas mucho tiempo en interiores o durante meses de invierno, ya sabemos lo que va a ocurrir. Por otro lado, dietas pobres en triptófano. El triptófano tenéis que entenderlo como un aminoácido esencial para producir la serotonina. Cuando no tenemos suficientes alimentos ricos en triptófano, como los huevos, como la carne, como el pescado, como los lácteos, frutos secos bien preparados, por favor, no hay suficiente materia prima para esa síntesis de serotonina. Si a esto le añadimos esa vida sedentaria, pensad que la actividad física estimula la liberación de triptófano al cerebro y aumenta esa síntesis de serotonina al activar ciertas vías neuronales. Un estilo de vida zoomano sedentario va a disminuir estos procesos. Y sumamos más, inflamación crónica. Los procesos inflamatorios lo que hacen es liberar citoquinas proinflamatorias que desvían el triptófano hacia la producción de quinurenina en lugar de serotonina. Además, dañan las vías necesarias para poder producir serotonina. Y fijaos en la importancia de una dieta basada en animales y la necesidad de densidad nutricional. Nutrientes como la vitamina B6, el magnesio, el zinc, son cofactores esenciales en la conversión del triptófano a la serotonina. Sin estos nutrientes, la síntesis de serotonina se va a ver afectada. Alteraciones en la microbiota intestinal también afectan. Más del 90% de la serotonina ya sabéis que se produce en el intestino, y una microbiota intestinal desequilibrada, por ejemplo con una disbiosis, puede interrumpir la producción de serotonina, así como su regulación, ya que las bacterias beneficiosas como el famoso Lactobacillus o Bifidobacterium son claves para estimular esta producción. Además, la falta de sueño afecta directamente a esa liberación de serotonina, ya que va a interferir de modo negativo con el ritmo circadiano, que es el que regula en cierto modo su síntesis. Y además, se reduce la melatonina, una hormona derivada de la serotonina, como habíamos comentado antes. Una de las pruebas que más se suelen utilizar en consulta para verificar qué es lo que ocurre, para evaluar si alguien tiene esos niveles bajos de serotonina, nosotros como profesionales solemos recurrir a dos métodos. Uno, el famoso cuestionario de
síntomas. Estos permiten identificar cierto tipo de signos de deficiencia, falta de energía, el bajo estado de ánimo, la dificultad para dormir, antojos de carbohidratos. Y 2 pruebas funcionales, como la prueba del ácido orgánico. En este caso, esta es una prueba de orina que mide los niveles del 5-HIAA, el ácido 5-hidroxindolacético, un metabolito muy conocido de la serotonina. Cuando hay niveles bajos de este marcador, lo que necesita el cuerpo es producir más serotonina. Cuando, por el contrario, son niveles altos, se refleja un exceso de suplementación, por ejemplo, de 5-HTP o problemas metabólicos. Los valores ideales oscilan entre 1.1 y 3 miligramos durante 24 horas. Puedes encontrar esta prueba de laboratorio en laboratorios mucho más específicos. Bien, ¿cuáles serían las estrategias naturales para poder aumentar estos niveles de serotonina? Si llegas a sospechar que tienes niveles bajos de serotonina con esta información, te traslado 5 estrategias naturales que pueden ayudarte a mejorar esta producción. La primera es la exposición al sol durante los 365 días. La luz solar es uno de los mejores estímulos naturales para la propia producción de serotonina. El momento ideal para poderte exponer al sol es por la mañana y alrededor del mediodía. El trastorno afectivo estacional, que causa depresión durante los meses más oscuros, está estrechamente relacionado con una disminución en los niveles de este neurotransmisor. ¿Debido a qué? Precisamente a la falta de luz solar. En segundo lugar, la conexión con la tierra, grounding. Pasar tiempo en contacto con la tierra va a mejorar significativamente los niveles de serotonina. ¿Gracias a qué? Ya no solamente a los microbios del suelo que estimulan el estado de ánimo, sino a ese balance eléctrico. Por lo tanto, actividades como poder caminar descalzo, pasar tiempo en la playa, jugar en la arena, en el río, son clave. El ejercicio regular, moverse, es una de esas maneras más efectivas de aumentar la producción de serotonina. Sería ese tercer punto. Actividades como caminar, correr o entrenamientos de diferente tipo de intensidades, resistencia, han demostrado ser mucho más efectivos que los propios antidepresivos en ensayos clínicos para poder mejorar el estado de ánimo. La meditación, en cuarto lugar, la práctica de la respiración controlada o la meditación e incluso la oración puede promover la regulación de los pensamientos y puede disminuir el estrés, lo que va a impactar muy positivamente en los niveles de serotonina. Por lo que dedicar unos minutos al día a poder respirar profundamente, a practicar la gratitud, el mindfulness, puede fortalecer nuestra salud mental. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, alimentación, nutrición funcional para poder aumentar la serotonina de forma natural. Y para optimizar esos niveles de serotonina utilizando el enfoque alimentario, lo que es clave es poner el foco en alimentos ricos, como decíamos, en triptófano y nutrientes esenciales para la salud cerebral. Además de triptófano, estos alimentos, dietas basadas en animales, aportan vitamina B, magnesio, fuentes ricas en omega 3, DHA y EPA, que son necesarios para esa síntesis y regulación de la serotonina. Bajo esa visión, los pescados grasos como el salmón, como las sardinas, como la caballa, ricos en triptófano y ácidos grasos omega 3, como hemos dicho, DHA y EPA, son fundamentales para esa salud neuronal. Huevos de gallinas criadas en libertad, en pasto, aportan triptófano, colina y vitaminas B esenciales para esa producción de neurotransmisores. Por supuesto, las carnes de pasto, ternera, cordero, pollo, cerdo, pavo, gran fuente de triptófano, hierro, hemo, necesario para el transporte de oxígeno en el cerebro. Para los omnívoros, frutos secos y semillas bien preparadas, por favor, almendras, nueces, semillas de calabaza, contienen triptófano, magnesio y zinc, que son esenciales para la función neurológica. En quinto lugar, el yogur natural o el kéfir, preferiblemente de leche cruda, proporciona probióticos que van a mejorar esa salud intestinal que decíamos antes que era clave en la producción de la serotonina. El hígado de res, alto en vitaminas B, especialmente en B6, que es crucial para esa conversión de triptófano a serotonina. ¿Y qué podríamos decir de los suplementos? Pues para esas situaciones de bajo nivel de serotonina te voy a decir los mejores suplementos basados en la ciencia. Aunque la dieta es la base, algunos suplementos pueden ayudarnos y pueden acelerar ese proceso de equilibrio y de recuperación de serotonina. El desglose de los más efectivos, como te decía, y respaldados por la ciencia, ordenados según su impacto directo en la producción y en la función de este neurotransmisor. Habíamos hablado antes del 5-HTP.
el 5-hidroxitriptófano. 5-HTP es ese precursor directo de la serotonina que está derivado del triptófano y cruza fácilmente esa barrera hematoencefálica. Las dosis recomendadas podríamos decir entre 50 y 200 miligramos. La N-acetilcisteína, que es otro precursor más, pero en este caso del glutatión, antioxidante maestro del cuerpo. Reduce el estrés oxidativo y mejora los niveles de neurotransmisores. La dosis recomendada se podría encontrar entre 600 y 1200 miligramos al día. El magnesio, glicinato, malato o treonato, que es ese mineral clave para regular el cortisol y mejorar los niveles de serotonina. Dosis recomendada, entre 200 y 400 miligramos al día, dependiendo del tipo de magnesio. DHA, EPA, omega 3, grasas esenciales que reducen la inflamación, la neuroinflamación y promueven la salud cerebral, mejorando la función de los receptores de serotonina. La dosis recomendada puede oscilar entre 1 y 3 gramos al día. Los complejos de vitaminas B6, B9 o B12. Las vitaminas B, ese complejo, son fundamentales para la conversión del triptófano en serotonina, como hemos dicho antes. Las dosis recomendadas suelen rondar en torno a una cápsula al día, preactivada, esa forma metilada. La L-teanina también es muy interesante, ese aminoácido que promueve la relajación y reduce el estrés y nos ayuda a equilibrar los niveles de serotonina. Dosis recomendada de 100 a 200 miligramos al día. La Rhodiola rosea, esa hierba adaptógena que actúa como inhibidor natural de la enzima MAO, evitando la degradación de la serotonina. Una dosis de entre 100 y 200 miligramos de 1 a 2 veces al día. La interesante taurina, ese aminoácido que regula los receptores GABA y la serotonina, ayudando a equilibrar nuestro sistema nervioso. Entre 500 y 1000 miligramos al día. La S-adenosilmetionina, que participa en la metilación, ese proceso crítico para producción de neurotransmisores como la serotonina, entre algunos otros. Dosis recomendada de 400 a 800 miligramos. El hipérico o la hierba de San Juan, planta que actúa como bloqueadora de la recaptación de serotonina, aumenta sus niveles en el cerebro. Una dosis de 300 miligramos 3 veces al día es la que se suele recomendar. Ojo que puede interactuar con medicamentos antidepresivos y anticonceptivos, por lo que es importante tener en cuenta todas estas situaciones. Como te habrás podido dar cuenta, la importancia de los neurotransmisores, en particular la serotonina, que es de la que estamos hablando ahora mismo, no es moco de pavo, no es baladí. Es tan sumamente importante que forma parte de todas esas estrategias a nivel integral e integrativo que nosotros como profesionales de la salud y tú como experimentador o simple y llanamente como paciente o como persona que quiera aprender, debe tenerlos en cuenta. Todo va mucho más allá del conteo calórico, todo va mucho más allá de ajustar las macros y de las dietas de Fitfluencers y de Nutristars, porque realmente, para poder entender la salud y sobre todo recuperarla y retomar su control, lo que es más necesario es olvidarnos del zoohumanismo y basarnos de nuevo en la salud evolutiva, en la visión ancestral de la salud, en los hábitos de vida, en todo, absolutamente todo lo que es integral, integrativo. Pasad buen día.